en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quileu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, vino a mí Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad por Jerusalén, y me dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor y tu verdad. Abre, Señor, nuestro entendimiento. Señor, ayúdanos, Dios mío maravilloso, a comprender lo que hoy tú quieres ministrar a nuestras vidas. Señor, maravilloso Dios, yo dispongo mi corazón para que seas tú quien ministre, Señor, a mi espíritu, a mi alma, y que hoy, Señor, al salir de aquí, haya un estado de conciencia permanente para no tirar por tierra, Señor, una palabra que ha venido, Dios mío, a elevarnos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Le doy gloria a nuestro Dios porque me ha permitido estar aquí al frente de ustedes. Gloria al Señor. Quiero hacerles saber que se pudiera decir que esta es la segunda parte del mensaje que di la semana antes pasada. Si el músico pudiera, sé que pudiera ayudarme. Gloria al Señor. Gloria al Señor. La segunda parte del mensaje tenía que ver con las etapas de Cristo a lo largo de la historia. Por lo tanto, creo que hoy es el complemento de ese mensaje y le voy a hacer una recomendación. Vaya a la página de YouTube de la iglesia, puede buscarlo allí. Gracias al Señor por el trabajo que está haciendo nuestro hermano Víctor. Amén. Y podrá entender algunas cosas de las cuales también voy a hablar el día de hoy. Gloria al Señor. Uno de los valores que he incorporado en mi vida es el entender el diagnóstico que cada uno de nosotros debemos de tener. La palabra diagnóstico encierra muchas cosas, pero se aplica en todos los asuntos de nuestras vidas. Principalmente se aplica cuando una persona está enferma, requiere un diagnóstico para saber qué tan mal pudiera estar. Las mujeres muchas veces en sus casas hacen un diagnóstico para ver cómo está la despensa. Es decir, aplicamos a nuestras vidas
o deberíamos aplicar a nuestra vida un diagnóstico permanente. Por eso es que lo he incorporado diariamente en mi vida. Yo me levanto y automáticamente hago un diagnóstico de los asuntos que a mí me competen, porque eso me da la idea de gestionar correctamente o no, y no estar distraído de lo que va a ocurrir o lo que pudiera ocurrir durante el día. Por lo tanto, es importante que si nosotros aplicamos a nuestras vidas desde que nos levantamos el sentido del diagnóstico, vamos a gestionar el día siguiente por el hecho de entender qué hicimos y qué no hicimos, qué debimos hacer y qué no debimos hacer. Y esto no solamente aplica a nuestra vida diaria, esto debe aplicar a nuestra vida espiritual. El diagnóstico, tenemos que aplicar a nuestra vida espiritual un diagnóstico permanente, una evaluación permanente. Por lo tanto, hoy, en esta mañana, quiero que revisemos dos cuadros que tienen que ver directamente con nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Creo que Dios ha estado ministrando desde que llegamos a través de las dos personas que hicieron una pequeña exhortación. Y antes de comenzar, amados hermanos, disponga su corazón. No lo juzgue todo antes que termine el mensaje. Si hay algo que no le parece, no importa. Aguante hasta el último momento. Amén. Yo había escrito durante un tiempo, y creo que hoy es importante que lo hagamos, que lo sepamos cada uno de nosotros. ¿Quién iba a pensar que seríamos protagonistas directos de una de las crisis sanitarias que hasta el día de hoy ha dejado la más grande secuela en la raza humana? Aunque no es la más mortífera. Una de las crisis sanitarias que ocurrió o que ha enfrentado la raza humana se llevó a cabo en la Primera Guerra Mundial, la que se llamó la peste negra. Según la estadística, en la cual no había la tecnología que hoy tenemos para poder medir, pero se prevé, se cree que murieron aproximadamente 100 millones de personas. En la llamada peste negra, 100 millones de personas. Algunos dicen 70, algunos dicen 60, pero estuve investigando y está alrededor de los 100 o quizás un poco menos. Pero hoy nosotros también estamos viviendo una situación. Nos dimos cuenta que un virus que nació en un país y paralizó el mundo. Gloria al Señor. Cerró las fronteras, paralizó la economía global, ha producido casi 4 millones de personas hasta el día de hoy. Ha aumentado otros tipos de patología, tales como la depresión, la ansiedad, el sedentarismo, la obesidad, problema respiratorio, el miedo a. Y ese miedo a implica el miedo al contacto entre nosotros, entre familia, entre amigos, entre hermanos. El miedo a
salir a la calle, el miedo al compartir. Esto es un fenómeno que no se había dado durante mucho tiempo. El miedo a morir. Gloria al Señor. En resumidas cuentas, una crisis de salud cambió el comportamiento social de la raza humana. Gloria al Señor. Por otro lado, se apagó el mundo. Y se apagó el mundo del entretenimiento de forma presencial. Por fin reconocieron a los que nunca fueron aplaudidos, a los invisibilizados, a los mal pagados, a los que arriesgaron y siguen arriesgando la vida para salvar a otros. Se unieron toda clase de científicos y médicos, y no solamente, sino que decidimos contribuir cada uno de nosotros, aunque nadie sabía cómo hacerlo. Gloria al Señor. Pero hubo algo que me llamó o me ha llamado poderosamente la atención. Todos entendimos el problema. Todos entendimos el problema. Todos colaboramos voluntariamente con tal de salir de esta crisis del miedo. Pero debo decir algo importante, que lamentablemente tenemos un cuadro mucho peor que este. Y el título significa: Cristo está en crisis. Gloria al Señor. Y hoy lo vamos a demostrar. Ahora vamos a ver el otro cuadro que hoy necesitamos entender, pero que ha estado ocurriendo durante muchos años. Y quizás para alguno este título no cuadra o no tiene coherencia, pero creo que el Señor se adelantó a través de la boca de mi hermano Zambrano, que me antecedió, y la hermana, porque ciertamente es así. Vamos a leer un fragmento del cuadro que existía antes de la pandemia. Por años hemos venido haciendo un diagnóstico sobre la salud del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Un cuerpo que tiene dos elementos: humano y eterno. Se prevé que desde hace mucho tiempo este cuerpo ha entrado en una etapa de decadencia, desánimo, agotamiento e indiferencia y frustración. Cosa que no pasa en otro tipo de religiones que han venido aumentando las personas que se están sumando cada vez más a ideología religiosa, pero que no tiene nada que ver con Dios. Una de ellas, por ejemplo, el Islam. El Islam es una religión que va en aumento permanentemente. Dijo uno de sus mayores colaboradores, dijo en una oportunidad: invadiremos el mundo con el vientre de nuestras mujeres. Es decir, están tan preparados que sabía y saben y lo están llevando a cabo, que tienen un plan, tienen un objetivo, tienen un
cronograma, tienen un proyecto de abarcar el mundo con su religión a través de los vientres, no solamente ellos como hombre, sino que hay una preparación en la mujer. Y los hijos también van a ser el resultado de un proyecto que no deja de parar, que sigue funcionando, que aceleradamente sigue trabajando. Otra de las religiones tiene que ver con el misticismo. Personas están yendo a las plazas, cientos de personas se reúnen en las plazas a hacer yoga, por ejemplo, a meditar. Es decir, religiones que no están parando. Gloria al Señor. Ahora bien, en cuanto a nosotros, los mensajes de ánimo y fortalecimiento se convirtieron en mensajes de exhortación permanentemente, de llamado de atención, y los resultados no son alentadores al día de hoy. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, porque cuando hablamos de la iglesia estamos hablando del cuerpo de Cristo. Nosotros que fuimos pensados antes de la eternidad por el Padre, hoy que nosotros nos reunimos entre nosotros, pareciera que el proyecto de Dios todavía no lo hemos entendido en nuestro corazón. Y mientras hay otras religiones que van en aumento, pareciese que la iglesia del Señor entró en una crisis que pareciese que no hubiera el momento en que podamos decir, hubo un detenimiento, nos detenimos en este momento, hubo un diagnóstico y comenzamos de nuevo a hacer lo que Dios determinó que debíamos hacer, no en pensamiento individualista, sino desde un pensamiento colectivo, pero que venía de la mente de Dios, pero que también la iglesia, los ministros del Evangelio habían entendido el proceso que nosotros debíamos estar llevando a cabo el día de hoy. Hay algo que creo que nos ha faltado a nosotros como iglesia, entendiendo que la iglesia del Señor Jesucristo ha pasado durante mucho tiempo en una crisis existencial. Y no tiene sentido que nuestras predicaciones solamente sean un llamado de atención a un grupo de personas que nos congregamos, que ayunamos, que oramos, pero que hemos perdido el sentido de la responsabilidad a la cual Dios a nosotros nos ha llamado. Y creo que lo que no hemos podido incorporar es el sentido de estado de alarma. Hemos dicho, la iglesia está pasando por un proceso difícil. La iglesia no quiere despertar. La iglesia no quiere ser responsable. Pero es necesario que hoy nosotros entendamos que debemos activar el sentido de estado de alarma. Porque cuando los gobiernos del mundo, cuando la Organización Mundial de la Salud decidió que hoy, o que desde el día que ellos determinaron, si había de levantar un estado de alarma, el mundo cambió. No hubo queja, sino que todos vieron hacia la misma dirección y decidieron colaborar. Decidieron entender el problema que se estaba viviendo por el hecho de que nosotros como personas racionales entendíamos que había levantado un estado de alarma que
casa. Nadie se quejó. ¿Sabe por qué? Porque entendíamos que esto se trataba de vida o muerte. Gloria al Señor. La pregunta que tenemos que hacernos hoy: ¿cómo enfrentamos esta crisis que ha venido durante mucho tiempo y que usted y yo sabemos que la hemos padecido durante mucho tiempo como iglesia? ¿Cómo nosotros enfrentamos el día de hoy? ¿Cómo la iglesia local Esperanza de Vida va a enfrentar desde hoy su estado de alarma? ¿Cuál va a ser la posición, entendiendo que hay personas que han venido diciendo que estamos en crisis? ¿Será que pudiéramos nosotros salir con un pensamiento normalista, sabiendo que mi vida espiritual corre peligro, que la vida de mi familia corre peligro, que la vida de la gente que está afuera corre peligro? Creo que ha habido también un grave problema dentro de la iglesia, y es recurrente y va aumentando cada vez más. Reconocemos a las personas que tienen una bata blanca en el hospital. Nos hacen el diagnóstico y nos mandan una pastilla o un medicamento, y usted no se atrevería a decirle o a sugerirle al médico que en vez del medicamento que le está proporcionando, usted tuviera una idea mejor. La medicina le hace un diagnóstico, le da un récipe y le dice: vaya a una farmacia y cómprese este medicamento. Luego de eso, usted llega y usted entra al local y le dice a la persona que le va a vender el medicamento: te voy a sugerir que me dé este, porque el que me mandó, me recetó el médico, no es el que quiere. Se va a tomar la pastilla o el medicamento porque usted supone que aquella persona que lo está viendo, que le hizo el diagnóstico, por tener la bata blanca, es un especialista y tiene razón. El problema es que cuando llegamos a la iglesia o cuando empezamos a vernos, no hay un reconocimiento de los hombres que Dios, o de los hombres al cual Dios le ha dado la autoridad, le ha dado el conocimiento para diagnosticarle el tratamiento para poder enfrentar la crisis humanitaria que cada iglesia en su lugar de origen está enfrentando. Permanentemente hay un cuestionamiento hacia los hombres que Dios ha colocado. Permanentemente hay un pensamiento idealista. Permanentemente hay un pensamiento crítico. Permanentemente hay un pensamiento del que no me gusta cómo lo dice, cómo lo hace. Y eso forma parte de que nosotros somos lo que creamos la crisis dentro de la iglesia. Los virus, así como se creó o hay una idea de que la crisis salió de un laboratorio con modificación genética, que no lo creó el ambiente, no vino al azar, no se produjo al azar,
sino que lo produjeron personas manipulando ciertos elementos químicos, biológicos, y que por la manipulación e irresponsable quizá de algunos o de unos, consciente o inconsciente, arrojaron hoy en el planeta un virus que todos padecemos. Por lo tanto, el virus que nace dentro de la iglesia no proviene del ambiente, sino que lamentablemente es creado por cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Ahora bien, no lo vamos a lograr. Hoy yo pudiera estar diciendo que debemos resolver una pandemia dentro del cuerpo de Cristo que nosotros mismos producimos, pero no lo vamos a resolver si hoy nosotros no determinamos hacernos conscientes y presentes. Necesitamos hacernos conscientes y presentes de una realidad que nos está afectando colectivamente e individualmente a cada uno de los que componemos el cuerpo de Cristo. Alabado Dios, gloria a Dios. Alguien pudiera decirme, ¿qué es hacernos presentes? Lo que decía inicialmente, cuando usted se levanta en la mañana y usted ha empezado a gobernar sus pensamientos, usted se levanta y dependiendo el primer pensamiento que llegue a su vida es el primer pensamiento que va a gobernar durante el día. Cuando yo me hago presente y sé que estoy en una situación difícil e incómoda, va a haber un salto racional de decir qué debo hacer y qué no debo hacer. Me voy a hacer presente en la circunstancia difícil para que la circunstancia difícil por mi responsabilidad no llegue a mayores. ¿Cómo me hago consciente? Hay dos tipos de consciente. Creo que lo he dicho, pero creo que vale la pena recordarlo otra vez. Hay consciente con C y consciente con S. Mayormente nosotros aplicamos el sentido de conciencia. A veces nosotros hacemos algunas cosas malas y decimos, tengo que crear conciencia, porque si no me va a traer problemas más adelante. Este es consciente con C. Pero el consciente con S es no esperar cometer el hecho, sino antes de cometer el hecho yo me hago consciente de que no debo hacerlo. El Hijo de Dios tiene que entender que nosotros no fuimos diseñados para crear conciencia, sino para hacernos conscientes. No solamente conscientes en la vida biológica, sino conscientes en la vida espiritual. Gloria al Señor. No lo vamos a lograr, amados hermanos, si hoy no salimos con un espíritu de un estado de conciencia permanente. Amado hermano, esto lo aplicamos a nuestras vidas. Los padres vienen por miedo, por temor, por lo que sea, están pendientes de sus hijos, le están lavando las manos, le ponen la mascarilla, los arregla, los observa. Ellos tienen un estado de conciencia en todo lo que tiene que ver con su núcleo, con su familia. Y ese estado de conciencia debe ser transmitida, debe ser recíproca entre la vida que yo cuido dentro de mi núcleo familiar y la vida entre nosotros como hijos de Dios. Y hay un problema, que pareciera que estuviéramos divididos. La madre, como cree que su hijo salió de su vientre,
hay un cuidado excesivo porque no se enferme. Pero nosotros que también tenemos un Padre que salimos del vientre llamado Cristo, también requerimos de ese mismo cuidado. Por lo tanto, si yo soy un padre que velo por los hijos a la cual Dios me ha entregado, y yo soy una madre de la cual también debe y se preocupa por sus hijos, ese estado de conciencia y de presencia tiene que ser vista, tiene que ser vivida, tiene que ser manifestada en la iglesia de Cristo, porque no es tu vientre, no es tu esperma de donde salió tus hijos. Salimos de Dios y a Dios le interesa a sus hijos y nos ha unido como hermanos para que cada uno de nosotros pudiéramos estar presentes, pendientes los unos por los otros. Gloria al Señor. Gloria a Dios, amén. El Señor Jesucristo describe un cuerpo, pero lo llama iglesia. La primera vez que se escucha la palabra iglesia salió de la boca del maestro. Le dijo a Pedro en Mateo 16:18, y dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas del infierno, el mundo de las tinieblas, yo voy a edificar mi cuerpo llamado iglesia, donde yo soy la cabeza y donde las personas que yo llame son mis hijos. Y las puertas del infierno no van a prevalecer sobre ellas, porque no van a estar funcionando individualmente, sino que se van a estar nutriendo desde mí, desde lo que yo soy. Eso que Dios llamó iglesia somos cada uno de nosotros. El infierno no va a prevalecer. Una de las cosas que yo logré entender, amado hermano, cuando yo entendí mi llamado, cuando yo entendí el propósito de Dios en la tierra, cuando yo entendí que yo fui escogido por Dios, que yo fui sacado de la mente de Dios, vaciado en Cristo Jesús, luego fui vaciado en el esperma de mi papá, y luego el Señor me sacó del esperma de mi papá y lo introdujo en el útero. Gloria al Señor. Y ahora yo puedo comprender que yo no soy una casualidad, amado hermano. Entonces puede venir un coronavirus, puede venir el virus que sea. Yo estoy entendiendo desde el día que yo comprendí que mi llamado no tiene que ver con el miedo, sino que si Dios le plació sacarme de su pensamiento, sacarme y depositarme en Cristo, y que luego ocurrió el proceso de convertirme en un esperma y me metió en el útero de mi madre, y hoy estoy aquí. No hay coronavirus, no hay enfermedad, no hay tinieblas, no van a prevalecer sobre los hijos que están entendiendo su llamado. No va a prevalecer. No hay forma que el diablo te quite la vida. Puedo estar en un hospital, amado hermano, esto se trata de entendimiento. ¿A quién soy? ¿Quién soy? ¿Y para qué estoy? Me pueden diagnosticar lo que la enfermedad, lo que la enfermedad diga que yo tengo. Esto escapa a la racionalidad humana. Alguien pudiera decirme, sí, pero ¿qué existe? Es que, amado hermano, nosotros estamos por encima de lo que diga las circunstancias humanas. Si entendemos que fuimos escogidos por Dios y que formamos parte del cuerpo de Cristo, amado hermano, nada que tenga que ver con el mundo de las tinieblas podrá anular el propósito para el cual Dios te llamó. ¿Hay alguien solamente que puede anular eso?
se llama tú mismo. Solo tú puedes anular la obra de Dios en ti. Solo tú puedes anular el propósito eterno. No son las circunstancias, no son las enfermedades. Mientras entendemos que yo soy protagonista en esta historia, en el 2021, yo no nací para quedarme escondido. Yo no estoy escribiendo una historia de cobardía en el 2021. Si hay alguien que me va a leer, tiene que leer de un hombre que entendió su propósito, que entendió su llamado, que camina, que piensa, que se mueve conforme a lo que Dios determinó en la eternidad. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Pero necesitamos entender una ecuación. Me queda poco tiempo. Es uno de los problemas que tenemos como iglesia, que hay estudios que requieren 1 mes, 2 meses y 3 meses, semanas, y a nosotros nos dan 45 minutos para dosificar lo que a nosotros nos ha tardado horas, noches, madrugadas. Y a veces nos encontramos con personas que no están viendo al pastor o al maestro que tiene tiempo metido allá en el laboratorio viendo cómo nosotros utilizamos una herramienta para poder dosificarla en 45 minutos y que usted pueda llevársela para su casa, y no solamente que agarremos la dosis que le estamos dando mientras el predicador está hablando, usted la tiene en la boca dándole con la lengua, pero una vez que sale de aquí hay algunos que hasta le expulsa. Y cuando lleguen a su casa el esposo, la esposa, los hijos, alguien, y le dice, ¿de qué trató el mensaje? Ni me acuerdo, me dormí. Respetamos a las personas, a los científicos que se meten en los laboratorios. La iglesia tiene que recuperar una mentalidad de laboratorio, porque si no podemos resolver los problemas que debemos enfrentar día a día. Alabado tu nombre. La iglesia tiene que entender que lo que estamos al frente dosificando la palabra del Señor, no estamos para crear controversia, para decirte si te gusta o no te gusta, sino que estamos viendo el problema que hay, y que cada uno de nosotros hay gente que se desvive, gente que llora, hombre de Dios que lloren y le dice, Señor, voy a decir algo, pero probablemente la gente no lo vaya a entender. Voy a decir algo, mayormente la gente lo vaya a malinterpretar. Voy a decir algo, Señor, y la gente no van a verme como realmente tú me ves, Señor. Pero hay que decirlo. Gloria al Señor. Somos la iglesia. ¿Cuántos son la iglesia? La iglesia, amado hermano, no son gente congregada. Por favor, amado hermano, esto es importante que lo sepamos. La iglesia no se compone de personas que se congregan. La iglesia es un cuerpo. ¿Quiere ver las características de cómo funciona el cuerpo? Léase un libro de biología. ¿Quiere saber cómo funciona el cuerpo que Cristo dijo que era su iglesia? Léase el libro de Corintios, Primera de Corintios. Pablo lo describe majestuosamente para que podamos comprender cómo funciona un cuerpo. Por lo tanto, la iglesia no es una organización donde vamos los hermanitos a reunirnos a cantar solamente. La iglesia es un cuerpo orgánico.
Es un organismo que no funciona paralelamente. Es un organismo que se mueve en función de todo el cuerpo. Si yo estoy aquí, no tiene que ver con mi individualidad. Mi movilización hacia la iglesia de Cristo no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con cumplir la función para la cual yo fui llamado como miembro de ese cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que orarle al Señor. Muéstrame dónde encajo. ¿Dónde estoy? Porque probablemente yo quiero estar en un sitio que no me corresponde. Pero cuando yo veo a la iglesia de Cristo, cuando yo veo el cuerpo que debe estar sano, entonces yo tengo que entender que no se trata de lo que yo quiero, que no se trata de lo que yo creo, sino de la función para la cual yo fui creado. ¿Sabe qué produce la iglesia organizacional que vale la pena destacar? El cuerpo tiene un departamento llamado departamento organizativo para ordenar ciertos asuntos, pero a nosotros nos interesa más que ver el departamento organizativo. A nosotros nos interesa la sanidad del cuerpo. A nosotros nos interesa que primero que el cuerpo está la cabeza, donde Cristo, ¿quién es? Es la cabeza y nosotros somos ¿qué? El cuerpo. Es decir, nosotros debemos ser movidos por el cerebro, por la cabeza llamado Cristo. No se trata de mi decisión, sino se trata de la decisión de Cristo. Señor, une mi miembro para saber cómo tú estás pensando, para moverme conforme a lo que yo creo, no lo que yo decido, sino conforme a lo que tú estás diciendo, conforme a lo que yo estoy pensando. Necesitamos recuperar la mentalidad del cuerpo, entender cuál es la función del llamado del cuerpo. Gloria al Señor. Pero quiero regalarle algo maravilloso. Sé que no me va a dar tiempo, pero no fuimos diseñados solamente para ser cuerpo. Tengo muchos textos bíblicos acá para que lo que digo esté sustentado. Pero quien estudia las escrituras, si obvio a algunos, usted sabe de lo que estoy hablando. Gloria al Señor. Fuimos diseñados para hacer casa. Aleluya. No solamente fuimos diseñados para funcionar como cuerpo de Cristo, un cuerpo orgánico, donde yo me someto a la cabeza llamado Cristo, y este es donde me nutre. La función del cuerpo es maravilloso. Si usted no la entiende, va a ser un problema comprender lo que determina el apóstol, lo que quiere decir el apóstol Pablo en el libro de 1 de Corintios. Gloria al Señor. Por lo tanto, tiene que tener un poquito de conocimiento a nivel de biología. Gloria al Señor. Si no, no lo entiende. Primero de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas. La iglesia es una casa que no se fabrica en este ámbito. La iglesia es una casa. Usted es una piedra que se debe fabricar en su casa. Allá donde está la cantera. La casa es el mejor lugar para que tú como piedra seas edificado. El trabajo es el mejor lugar para que tú seas edificado. La circunstancia difícil es el mejor lugar para que tú seas edificado. Gloria al Señor. Aleluya. La traían ya acabada, de tal manera que cuando se edificaban, ni martillo ni hacha se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento. ¿Esto qué significa? Que la iglesia de Cristo, no la iglesia congregante,
La iglesia de Cristo se edifica sin ruido. Óigame, la iglesia de Jesucristo se edifica en silencio. ¿Sabe por qué? Porque su proceso, su trabajo está siendo pensado, consciente. Hoy me levanto y hoy yo necesito ser reprogramada mi mente para que hoy la caldera no pare, sino que le voy a poner más fuego. Aleluya. Porque cuando yo comience conscientemente mi proceso en el día, en mi casa, yo debo de entender que todo esto que me va a ocurrir a mí es porque necesito estar acabado, preparado. ¿Para qué? Para la edificación de la casa de Cristo. Aleluya. Sin ruido. El problema es que la iglesia se ha acostumbrado a los ruidos. Ministros que salen de aquí a chismografiar afuera y ministran. Gente que son ruidosas. Personas que salen de este lugar hablando mal del pastor, de la pastora, del hermanito que qué sé yo, se le cayó el gancho. Amado hermano, es una iglesia ruidosa. Gente que no para de hacer ruido. Y es tiempo que entendamos esto, que lo escuchemos, pero que entendamos que nosotros debemos ser procesados para la edificación. No todo lo que estamos aquí calificamos para construir la iglesia de Cristo, para construir la casa de Cristo. Wow, el tiempo. Pero Cristo, Hebreos capítulo 3:6, pero Cristo como hijo sobre su casa. Cristo. Anteriormente había un tabernáculo, ¿sí o no? Aleluya. Había un templo. Gloria al Señor. Se acabó. Aleluya. No me voy a meter ahí. Hebreos capítulo 3:6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa. ¿Qué dice? Aleluya. Nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Quién es casa? ¿Quiénes somos la casa de Dios? ¿Dónde quiere Dios estar? En tu casa. En tu casa, somos la casa de Dios. Amén. El Señor escogió a un grupo de sacerdotes que venía de la genealogía de Leví y de Aarón. Pero Dios te hizo un rey, te hizo un sacerdote. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, imperio, por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Por favor, para terminar, quiero cerrar este cuadro. El Señor tenía un tabernáculo. ¿Para qué servía el tabernáculo? Para que reposara la presencia de Dios. ¿Sí? Lo que se conoce como ¿qué? La Shekinah. Porque Dios en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, no se mantenía en la tierra de una manera constante. Era de una manera intermitente. Por lo tanto, le dijo al pueblo de Israel: constrúyame un tabernáculo y yo voy a reposar allí. Yo no sé si tú estás entendiendo esto, pero antes Dios tenía un tabernáculo donde Él bajaba frecuentemente, intermitentemente, pero ahora tú eres su casa. Él habita en ti. Él está dentro de ti. Oh, hermano, usted no puede entender esto a menos que sea revelado por el Espíritu. Aleluya. Gloria al Señor. Y el Señor dijo: entramos en un nuevo pacto. No me sirve el sacerdocio arónico ni levítico. Yo voy a hacerte no solamente sacerdote, te voy a hacer rey y te voy a hacer sacerdote. ¿Qué ocurría en el templo y qué ocurría en el tabernáculo? ¿Se hacían qué? Sacrificio. Usted es el sacrificio. Romanos 12:1.
Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradables a Dios, que es vuestro culto racional. Hay gente que tienen todos los días el culto, pero tu culto no debe comenzar cuando empiezas a levantar las manos en la iglesia. Tu culto debe comenzar cada vez que te levantes. Tú tienes que entender que si hay un sacrificio que hacer, tiene que ver con tu cuerpo, tiene que ver con tu mente. Señor, ¿cómo yo gobierno mi mente? Para que mi mente, Dios mío, sea el altar donde yo pueda extraer, exponer, Señor, el sacrificio que soy yo. Señor, maravilloso Dios, revélame esto. Aleluya. No solamente eres el sacrificio, sino que también eres la ofrenda. Aleluya. Romanos capítulo 15, versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable. Aleluya. Aleluya. Amados hermanos, esto demanda, me quedan 5 minutos. Esto demanda un grado de responsabilidad mayor. Entender que ya Dios no tiene un tabernáculo en el Antiguo Testamento y que el último templo fue destruido. ¿Recuerdan? Y que ahora usted y yo somos el tabernáculo, somos la casa, somos el sacerdote, somos el sacrificio, somos la ofrenda. ¿Sabe dónde está esto? Dentro de ti. Si Dios tenía celo del lugar donde Él habitaba, Dios tiene celo de ti. Esto no quiere decir es que esto puede ser bueno, esto puede ser malo, es que esto puede ser tibio, es que yo creo que esto, amado hermano, entendamos el cambio que hizo Cristo. Ya el Shekinah ya no está en el tabernáculo, sino que la presencia de Dios mora en ti, porque la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Amados hermanos, debemos guardarnos con celo para Dios. Nosotros debemos guardarnos con celo. Yo no voy a fornicar. ¿Sabe por qué no voy a fornicar? Porque dentro de mí hay una presencia, hay un sacrificio permanente, hay una ofrenda permanente. Yo no voy a criticar a mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque si yo critico, yo voy a agarrar los utensilios que sirven para la santidad, y es como que si lo arrojara donde están los dioses paganos. Amados hermanos, tu lengua es un utensilio que debe ser, que fue escogido para Dios. Tus ojos son utensilios que fue escogido para Dios. Tus pensamientos deben ser pensamientos que fueron escogidos por Dios. Esto requiere demanda. Esto requiere demanda. El evangelio tiene que ver. No que tenemos que ser santos porque nos viven predicando de eso, sino porque estoy entendiendo que lo que habita dentro de mí, aleluya, requeriría un tiempo, requería un celo, requería algo maravilloso. Cuando el pueblo de Israel pecaba contra Dios, amados hermanos, algo terrible pasado. Tú eres templo y morada de Dios. Tú eres los utensilios, tú eres el sacrificio, tú eres la ofrenda. Por lo tanto, tu convicción a Dios no tiene que ver con que si Dios viene o no, sino que tú tienes que ver que aunque Cristo no venga, tú tienes que caminarte en ¿qué? En santidad. Señor, vas a venir hoy, bienvenido. Señor, vas a venir dentro de un año, bienvenido. Señor, vas a venir dentro de 100 años, no importa. Yo soy tu tabernáculo, yo soy, Señor, tu casa, yo soy el lugar donde tú habitas. Por lo tanto, tenemos que cambiar la idea, que tenemos que prepararnos porque Cristo viene. Tenemos que prepararnos porque somos el santuario de Dios. Aleluya.
al Señor. Oh, amado hermano, gloria al Señor. Ponte sobre tus pies.